Tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tengo diferentes capacitores o condensadores, como los llaman. En este caso tengo capacitores desde 10 microfaradios hasta 1 microfaradio, que es el que tenemos aquí. Esta línea de condensadores que tenemos aquí, desde el 1 hasta el 10, nos sirven para frecuencias altas, pero no nos sirven para todo Twitter. Recuerden que hay que hacer unos cálculos para saber cuál de ellos nos puede valer para X ohmios, porque es muy importante. Para conocer lo que es la frecuencia que nos puede trabajar esto, hay que hacer una fórmula. Tenemos que poner los valores en microfaradios y tenemos que poner los valores en impedancia de nuestro parlante. Entonces, el fenómeno más común que se ve es que por lo general la gente recomienda el de 2.2 microfaradios para todos los Twitter, y resulta que no. Este es un capacitor o un condensador que nos funciona muy bien en los parlantes de 8 ohmios y no en todos, porque también dependiendo de la estructura, también dependiendo de si es de cono, hay otras que son de metal, hay unas que son de titanio. Bueno, hay una cantidad de materiales con los que hacen las membranas y no todo nos va a trabajar. Sea de la membrana que sea, si yo voy a usar un capacitor o un condensador de 2.2 microfaradios para que me dé un corte de 9200 Hz aproximadamente, que es el más común, usaría una impedancia de 8 ohmios. Si yo pongo un capacitor de estos en un parlante de 4 ohmios, la frecuencia de corte no sería 9200, sino que se duplicaría esa frecuencia. Entonces no me daría la frecuencia que yo querría. Entonces, si yo en un parlante de 8 ohmios uso 2.2 microfaradios, en uno de 4 usaría el doble. En vez de poner 2.2, pondría 4.4 o 4.7, como en el caso de este. Entonces, dependiendo del parlante, si yo uso este tipo de capacitores en una frecuencia, por ejemplo, las frecuencias altas van desde los 1200 hasta los 20000, dependiendo del capacitor que use, asimismo va a ser mi frecuencia de corte. Si en un parlante de 8 ohmios pongo 2.2 microfaradios y en vez de ponerle le pongo uno de menos microfaradios, la frecuencia va a ser mucho mayor, va a ser más elevada. En cambio, al contrario, en los parlantes de 4 ohmios tiene que ser de más microfaradios para que esa frecuencia pues esté más baja, porque de lo contrario la elevaría demasiado. Lo otro que hay que tener en cuenta es que entre menos valor tenga un capacitor o un condensador, la frecuencia va a ser más elevada. Cuando yo digo frecuencia más elevada, quiere decir que la velocidad va a ser muy alta y va a percibirse menos. Entonces es lo que hay que jugar. No es por poner un capacitor, sino que tenemos que hacer unos cálculos para que de esa manera nosotros podamos trabajar el parlante o el componente en la frecuencia adecuada. Lo otro es saber la estructura, ¿no? Si es de membrana, si es de cono, si es de cinta, porque los hay. Bueno, hay una cantidad y una variedad de twitters que uno se queda sorprendido. También lo otro es que hay otros capacitores, como estos que tenemos aquí, que son capacitores electrolíticos y que son ya como para una gama más básica, más sencilla para el hogar. Estos ya manejan un poquito más de potencia y nos sirven para equipos bastante potentes. Mientras que por el contrario, estos capacitores, bueno, aquí hay una resistencia, pero los capacitores que hay aquí nos van a valer para equipos ya muy livianos, muy pequeños, equipos caseros, donde no se maneje tanta potencia, porque la tendencia de estos es a distorsionar, a reventarse, a dañarse. Bueno, la calidad no es que sea la mejor comparado a estos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas veces pensamos que un capacitor de esto tiene polaridad, nos puede valer para los parlantes y no. Puede que nos dé un filtraje, sí, correcto. Puede que yo ponga a trabajar mi equipo media hora, una hora, puede que lo ponga a trabajar a bajo volumen, pero esto no está preparado para trabajar con frecuencias o con corriente alterna, corrijo, ya que esto está preparado para frecuencia directa o corriente continua. Perdón, corrijo, para corriente continua o corriente directa. Entonces uno ve en internet que sí, los ponen, prueban y tal, pero sí suena, pero no, no, no. Si nosotros queremos estar en este medio, utilicemos los adecuados. Que muchas veces sea el caso como este que tenemos aquí, que hacemos una conexión en serie. Para anular las polaridades, ponemos los símbolos de igual forma, los unimos y hacemos como anulamos esa polaridad, lo ponemos a funcionar y trabaja. Pero lo correcto es poner condensadores que no tengan polaridad. Por lo general, pone BP, que es bipolar, o NP. Bueno, hay una cantidad de símbolos según el fabricante que le pone bipolar, pone no polar. Bueno, aquí tenemos, este también pone bipolar, este también pone bipolar, aquí lo pone en esta parte. Este pone SNP, también es bipolar. Este pone BP. Y por lo general pues tiene un negativo, que nos marca negativo, o una varillita
una de estas es más larga que la otra. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con audio, con parlantes, que queramos filtrar un Twitter, un medio, utilicemos capacitores o condensadores que no tengan polaridad, ya que toda la señal que le llega a un parlante, como este por ejemplo, se conoce como corriente alterna. Entonces, si yo le mando las pilas, las baterías, trabajan con corriente directa. Entonces, si yo conecto corriente directa a un parlante, el cono va a quedarse en una sola posición. Por ejemplo, miren aquí, ahí se queda en una sola posición, ¿vale? Suelto, se queda en una sola posición. Mientras que la corriente alterna va en ambos sentidos. Entonces, cuando le entra el sonido, que son frecuencias, se dan diferentes oscilaciones. Frecuencia baja va un poco más lento, frecuencia media va un poco más rápido y la frecuencia alta va muchísimo más rápido. Entonces, en el sonido se dan lo que son los armónicos y en medio de todo ello pues hay muchos sonidos. Si es un instrumento de música, si es una orquesta, pues a la orquesta a veces trabajan con muchos instrumentos musicales y unos están sonando a X frecuencia. Entonces el parlante lo que va a estar haciendo es esto. Por ejemplo, él va a estar haciendo esto, ¿vale? El cono va a estar entrando, bajando, subiendo, pero a diferentes alturas y a diferentes frecuencias, según el volumen, la potencia que le llegue y según las frecuencias que le lleguen. Por eso nosotros no recomendamos que se pongan este tipo de capacitores o de condensadores porque están preparados para trabajar con corriente continua, no con corriente alterna. Entonces, él no va a filtrar. Tú le pones aquí un capacitor a esto y él va a funcionar, él va a dar un sonido, ¿sí? Pero él tiende a descargar, por ejemplo, en este caso se descarga, pero él necesita que le esté circulando corriente. Pero el capacitor es como el diodo, puede que el diodo, por ejemplo, permite que la corriente vaya, pero que no se devuelva. Entonces, en esto, si nosotros lo colocamos, uno de estos, ponemos a funcionar, nos va a sonar, pero llegará un momento donde nosotros dañemos ese capacitor. Ese capacitor se puede llegar a reventar y puede causar un daño. Entonces, la recomendación es capacitores que no tengan polaridad para que podamos hacer bien nuestro trabajo y nos quede mejor. Y no por economizar un céntimo, 2 céntimos, 10, 20, 30 pesos, 50 pesos, según el país que estén, hagamos esto porque no. Nuestra profesionalidad tiene que verse también en la calidad de los materiales que nosotros trabajemos. Si aprendemos a hacer cálculos, si nosotros sacamos bien nuestros presupuestos, vamos a usar buenos materiales, vamos a ganar bien y vamos a entregar un buen trabajo que nos va a garantizar más trabajo a futuro. Bueno, chao, un abrazo para todos.